episodios anteriores, ya hemos hablado de algunos padres apostólicos gentiles cristianos, donde no pudimos encontrar evidencia de Trinidad en sus enseñanzas. Recuerde que para ver Trinidad hace falta 3, y no 2, ni 1. Y estos a su vez deben ser coiguales en todo. Si uno es todopoderoso, los dos restantes también lo son; si uno es eterno, los dos restantes también lo son. Pero ahora vamos a ver qué enseñaron los padres apologistas que son posteriores a los padres apostólicos. Parte 14. Padres apologistas. En la historia del cristianismo se conoce a los padres apologistas a la generación posterior a los padres apostólicos, que va desde comienzo de la mitad del segundo siglo hasta el tercer siglo, 135-235 después de Cristo. Son un grupo de escritores, cuyas enseñanzas tuvieron gran peso en el desarrollo del pensamiento y la teología cristiana según su interpretación de la Biblia, la incorporación de la tradición y la consolidación de la liturgia, por lo que fueron dejando una doctrina en conjunto. Fueron los apologistas los que más tuvieron que enfrentar la acusación de que los cristianos eran ignorantes y estúpidos. Fueron ellos, que tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades emergentes, planteadas por la moral y la teología, en medio de un ambiente convulsionado por persecuciones externas y conflictos internos. De ahí que sus trabajos son más apologéticos, defensa, que exegéticos, análisis. Se les llama padres desde el siglo IV por las palabras de Basilio de Cesarea cuando dijo: lo que nosotros enseñamos no es el resultado de nuestras reflexiones personales, sino lo que hemos aprendido de los padres. ¿Cuáles eran esas acusaciones que tuvieron que enfrentar los padres apologistas gentiles de la Iglesia cristiana? Que eran ignorantes, estúpidos y tenían que ser llevados a los tribunales con una acusación formal de un romano o comunidad. Ellos se encargaron de defender el cristianismo en un momento en que, además de las persecuciones de las autoridades civiles, surgieron nuevos planteamientos teológicos por parte de gentiles y miembros de la propia Iglesia. Lamentablemente, su forma de defenderse no incluía la exegesis hebrea, sino la forma filosófica, a la cual estaban instruidos, o sea la filosofía greco-romana, normal y común para la época. Vamos a ver las palabras de Celso que habla acerca del cristianismo y de los cristianos. El cristianismo es ante todo, una asociación oculta de las que se forman contra la ley, cuyos miembros se unen por el amor de unos con otros, amor nacido del común peligro. Luego, se trata de una doctrina bárbara del judaísmo ante todo, y consiguientemente el cristianismo, que de éste deriva. Y añade, se trata de pobres gentes embaucadas, que han aceptado una doctrina corruptora de la vida de los hombres. Vamos a tomar en consideración estas palabras de Celso, pero antes. ¿Quién fue Celso? Celso, en griego, Kelsos, fue un filósofo griego que vivió en el siglo II. Su figura trascendió históricamente debido a que escribió una serie de textos contra el cristianismo, escritos y teorías que fueron contestados por el filósofo Orígenes. Conociendo ya quién era Celso, veamos cómo los gentiles entendían el cristianismo naciente. Para ello usemos las mismas palabras de Celso. Se trata de una doctrina bárbara del judaísmo ante todo, y consiguientemente el cristianismo, que de éste deriva. Esto nos da luz de qué idea tenían los filósofos gentiles para la época. Ellos entendían que las enseñanzas que debían tener los creyentes cristianos eran judías, bajo un basamento judío, aplicando métodos judíos en la exégesis de la interpretación de las Escrituras. Pero ya en la época de Celso, aunque ya había algunos cambios aplicando la filosofía grecorromana, los cuales eran evidentes, aún conservaba su rasgo hebreo, ya que el Mesías enseñado era judío. Por tanto, Celso denuncia esto, y da a entender que el cristianismo, aunque parezca diferente, tiene como origen el judaísmo. Por lo tanto, no hay nada nuevo en él, sino que es el mismo judaísmo bárbaro pero disfrazado de greco-romanismo. ¿Cuál era el trabajo de los padres apologistas? Para quitar esta idea y ser aceptados por la filosofía de la época. Ganarse el aprecio de las comunidades paganas para que no acusaran a los cristianos delante de los tribunales. Cambiar ese concepto de Celso que el cristianismo era lo mismo que el judaísmo. Todo lo contrario, el cristianismo es algo nuevo, la mejor depuración de todos los conceptos filosóficos grecorromanos, nada que ver con ese viejo y bárbaro judaísmo, como lo llamaba Celso. Por tanto, no debía existir ninguna relación judaísmo-cristianismo.
Este fue el trabajo de los apologistas, el cual realizaron muy exitosamente, cada uno según su época y su entorno. Un trabajo que no se detuvo a través de los siglos posteriores, hasta convertirse en una herramienta de antisemitismo, de aniquilación de todo lo que implicara, o tuviera que ver con judaísmo. Dicho esto, vamos a conocer algunos de ellos. Arístides de Atenas, liderazgo importante 135-140 del segundo siglo después de Cristo. Escribe una carta, la Apología de Arístides, que es una obra de la literatura apologética cristiana del siglo II. Se trata de uno de los primeros escritos compuestos con la intención única de defender la religión cristiana. En ella él afirma que Dios no tiene nombre, ni forma, ni composición alguna, ni principio ni fin. En otras palabras, Arístides renuncia a toda determinación asumiendo desde el principio que Dios es incomprensible, y para ello recurre a una descripción con un marcado carácter apofático. Apofático y catafático defino, son dos antónimos griegos acuñados por la teología cristiana para describir las dos vías o métodos del conocimiento de Dios. La teología catafática, característica de la teología occidental, es también llamada teología positiva. La teología apofática, característica de la teología oriental, se llama también teología negativa o teología mística. Con esto, Arístides intenta demostrar que está en la línea con el pensamiento platónico de la razón primaria, es decir, Dios inalcanzable, inexplicable, incognoscible. ¿Por qué esta reflexión de Arístides? Porque los líderes cristianos debían demostrar a toda costa que no eran ignorantes, y la verdad bíblica es tan igual o mejor que la verdad filosófica. Arístides decía que la humanidad está compuesta por 4 grupos: bárbaros, griegos, judíos y cristianos. Los 3 primeros están descartados porque no tienen una religión que sea compatible con la razón suprema. Solamente los cristianos tienen una religión que es compatible con la razón. Solamente los cristianos han encontrado la verdad suprema. Solamente los cristianos son el pueblo del futuro. Arístides decía, los bárbaros no cuentan porque son constructores de dioses, los griegos porque han hecho sus dioses a su imagen y semejanza pero cometen adulterio y homosexualismo, los judíos porque adoran sus propias leyes y no a Dios. Solamente los cristianos han encontrado la verdad suprema. Arístides decía, que los cristianos eran una nueva nación, con ética, con prácticas superiores, con un amor filial superior que el mundo nunca antes había conocido. Esa era la enseñanza y predicación de Arístides en esa época. Por eso se conoce como uno de los principales apologistas, es decir, defensor de la fe, sin analizar las Escrituras. Sin embargo, en lo que nos compete en este estudio, no vemos evidencia trinitaria en Arístides. En el próximo episodio, si el Eterno lo permite, veremos a otro padre apologista. Parte 15. Justino Mártir. Saludos a todos. Salom. Elisá ben Medahim.